¿Cómo aprendemos mal teología? Podemos aprender más la teología, por ejemplo, si llegamos a pensar que Dios es un objeto, que de alguna forma eh, podemos estudiar a Dios como si fuese el universo, como si fuese una piedra, un animal, cualquier cosa que podemos investigar y que está en nuestras manos. Eso es una forma. También podemos llegar a entender mal la teología o a aprenderla mal si llegamos a entender que por conocer algo intelectualmente simplemente se van a producir una serie de cambios en nuestra vida y no necesariamente es así. O podemos también llegar a estudiar o aprender mal la teología si los objetivos que tenemos para aprenderla también son incorrectos o, por así decirlo, desviados del en sí mismo lo que tiene que ver con la teología, con el conocimiento de Dios o de la realidad de Dios. ¿Cómo tomamos a Dios por un objeto? Si en nuestra mente creemos que podemos explicar todas las cosas que Dios hace, todos los acontecimientos, y creemos que sabemos el punto de vista de Dios y decimos esto sucedió por esto, Dios actúa así, si pasa esto, Dios seguro que va a hacer esto. De alguna forma nosotros estamos controlando a Dios, de alguna forma lo tenemos enmarcado. Y no se nos va a escapar y no nos va a coger de sorpresa de lo que vaya a hacer, ¿no? Algo que además cuando lees la Biblia y las historias de Jesús, nunca sucedía así. A todas las personas que estaban alrededor de Jesús casi siempre les cogía por sorpresa. No sabían cómo manejarlo, cómo iba a responder, cómo iba por dónde iba a salir en las preguntas que hacía, etc. ¿no? Dios es sorprendente. Cuando definimos algo, le ponemos unos límites, ¿no? Entonces, cuando estamos poniéndoles unos límites conceptuales a Dios de cómo debe actuar o cómo es, cuando somos demasiado estamos haciendo de Dios un objeto definible y controlable por nosotros. Además, podemos notar también cuando estamos tomando a Dios por un objeto, cuando todo ese estudio no nos lleva a la adoración. ¿Por qué lo intelectual no es suficiente? Lo intelectual no es suficiente para cambiar nuestra vida. Conocer y retener información no es suficiente. Y el sentido común nos debería llegar a nos hace entender esto. En nuestro día a día todos tenemos algo que queremos dejar de hacer y que simplemente por saber, un ejemplo claro, tomar azúcar, tomar cierto contenido alimenticio que sabemos que es dañino, ¿no? Por ejemplo el azúcar. Eh, si sabemos que está mal, sabemos cómo funciona dentro de nosotros, sabemos lo que nos produce, no necesariamente por saberlo vamos a dejar de hacerlo. Hay una serie de cosas en la vida que nos empujan, por así decirlo, a tomar azúcar o a comer azúcar a pesar de que sabemos que está mal. Eso es en cuanto a algo que no queremos hacer, ¿no? Pero también sucede con cosas que queremos hacer o que queremos aprender. Por ejemplo, el sentido común también nos dice que por mucho que nos expliquen intelectualmente cómo uno se tiene que subir la bicicleta, cómo tiene que coger el manillar, cómo darle los pedales, cómo tiene que utilizar el cuerpo para no caerse, etcétera, hasta que no nos subimos una bicicleta y practicamos mínimamente un poco para poder llevarla, no vamos a aprender. Por eso Jesús y el aprendizaje y el tipo de aprendizaje del que se habla en la Biblia, del que sobre todo habló Jesús, fue el discipulado. Acompañar a una persona que vive de una forma, por un lado nos enseña cosas que nos van a servir para vivir, es decir, nos da esa información precisa y necesaria, porque un mínimo de información se necesita, y cuanto más información mejor, pero no solo suficiente. El estar al lado también imitamos, eso nos ayuda. Pero además de eso suceden otras cosas dentro de nuestra vida que por estar al lado de esa persona se van contagiando sin que nosotros sabemos cómo pasa, ¿no? ¿Y qué objetivos son erróneos? Como objetivos incorrectos o que no son propios a la hora de estudiar
la teología o que no nos van a llevar a donde la teología nos debería llevar. Puede ser, por ejemplo, el ansia o las ganas de saber por saber. Un poco el llenar nuestro orgullo de tener muchos conocimientos acerca de posibilidades teológicas, interpretaciones, la historia, etc., ¿no? Todo eso no está mal, evidentemente, en sí mismo, sino que nuestro objetivo es llenar nuestro ego. Otro puede ser buscar simplemente una moral o algo que nos defina qué es lo que tenemos que hacer en cualquier momento, no simplemente que nos ayude a saber lo que está bien y lo que está mal. Y parte de la teología, o al estudiar teología y al conocer de Dios, nos va a guiar también a saber tomar decisiones en la vida y evidentemente a saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas, pero no es el objetivo principal. Y otra forma también equivocada de estudiar teología, que bueno, de alguna forma están relacionadas todas, es llegar a querer saber cosas que creo que nosotros no estamos llamados a saber. Hay momentos en el que, o entornos teológicos en el que investigan y tratan de definir cosas que creo que el hombre quizás no está llamado a resolver. Y de hecho, en la Biblia misma se nos advierte de meternos en cosas que no son propias nuestras, ¿no? Dios a través del profeta Isaías dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis planes no son vuestros planes, ¿no? Hay cosas que están por encima de nosotros. Y Deuteronomio 29 dice que hay cosas secretas que forman parte de Dios y cosas reveladas que forman parte, que son para nosotros, ¿no? Y deberíamos saber, y parte de la sabiduría es saber hasta dónde es bueno que investiguemos, que propongamos, que resolvamos y hasta dónde tenemos que poner un límite a nuestras investigaciones y a nuestro conocimiento.